Hola, mi nombre es Karina Marcela Huaca, maestrante de la Universidad Minuto de Dios. El presente video pretende abordar una visión crítica ante la mirada del profesor Carlos Calvo, expuesta en el video La educación prohibida y soporta en el libro Territorios y cartografías educativas. Con el fin de llevar a cabo sus aportes en el campo de la educación, donde nos invita a generar unos cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje para analizar y reflexionar sobre las variadas posturas del maestro. Es válido preguntarse, ¿qué le quitaría a la escuela? Para iniciar, la escuela se debe formar por medio de estrategias que orienten los procesos. Sin embargo, se limitan, por el contrario, en el contexto. Existe flexibilidad para desarrollar procesos mentales que parte de los intereses y no de una ruta estricta a seguir. Desde el postulado del profesor, considero que le quitaría a la escuela su rigurosidad temática, el concepto de castigo, el cual en la época actual no se debe encontrar, puesto que la escuela debe de formar por medio de estrategias que orienten. Se puede afirmar que el aprendizaje es inherente al ser humano, en el que se da de manera informal, permite que el sujeto se involucre con lo que aprende y los conocimientos surjan de las mismas necesidades y del contexto. Un gran ejemplo es el reto que enfrenta la educación ante la pandemia mundial, el cual permite evidenciar la realidad de los colegios, las escuelas, universidades, los cuales fueron desplazados a pequeños espacios habitacionales donde los estudiantes atienden sus clases y a sus docentes a través de una pantalla, del correo electrónico, mensajes de texto o guías impresas. Hoy, la tecnología nos permite estrategias de aprendizaje digital remoto en línea que enriquecen el proceso de enseñanza y le da valor para poder aprovechar la situación y seguir con el proceso académico. Aunque la pandemia nos mostró el enorme atraso que tenemos en el uso de las tecnologías, se ha hablado en los últimos años de las TIC, pero vemos que no estábamos listos para usarlas de manera intensiva. Hay un tema de desigualdad. Muchísima gente no tiene herramientas ni conectividad. Por tanto, es importante dar un vuelco a lo magistral para concentrarnos en espacios más informales que orientados por el docente se promueva una participación activa, lo cual les permita llegar a una formulación de una pregunta, hallazgo de una respuesta o ambas, evidenciándose las características del investigador, que los niños, como dice el profesor Calvo, son innatas a su ser, ya que siempre están en constante observación, cuestionamiento, formulación de hipótesis y exploración, sin que ellos sean conscientes de ellos, y estén condicionados a aplicarlos de manera determinada, siendo este tipo de características del ser que se deben aprovechar de la mejor manera, que contribuyan a la construcción del conocimiento, pero en espacios de clases unidireccionales se limita muchos casos al sujeto, generando un ambiente de repetición y transmisión que no permite la participación en gran medida de los estudiantes, y es allí donde se fragmenta el proceso de aprendizaje, lo cual me lleva a pensar que la realidad de las aulas sigue siendo un aprendizaje parecido a los paradigmas antiguos como el conductismo. Otra de las acciones que aplicaría en el ámbito de mi práctica profesional sería el error como herramienta de enseñanza y aprendizaje. En la escuela, el error se cuestiona, se le ha conferido un carácter altamente negativo. Es importante que los profesores puedan asimilar que la educación debe mostrar que no hay conocimiento que no esté en un grado amenazado por el error y la ilusión. En pro del aprendizaje de los estudiantes, las equivocaciones deben apreciarse como oportunidad para que el que está construyendo el conocimiento
Es muy importante no reprochar de manera negativa, mucho menos despectiva, sus desaciertos. Como dice el profesor, el hecho de que se equivoque no tiene importancia, pues lo corregirá optimizando lo bueno y olvidando lo que no hace bien. Sin duda alguna, la escuela debe ser transformadora. Aunque no es tan fácil, no podemos seguir midiendo a nuestros estudiantes con los mismos estándares. Cada uno es diferente y tiene sus propias habilidades, las cuales deberían ser aprovechadas y exploradas, propiciando su desarrollo integral, llevándolos a construir su proyecto de vida, es decir, un aprendizaje para toda la vida. Y este es el reto. No debemos esperar que el sistema educativo cambie. Debemos nosotros como docentes, agentes de cambio, brindar espacios de cambio del conocimiento, dados como procesos como un descubrimiento, la experimentación y anclando un proceso de aquel aprendizaje no formal de la cotidianidad de nuestros estudiantes con el proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces con pequeñas experiencias aportamos más de lo que creemos. De manera personal, estoy muy de acuerdo de que se deben reorientar las intenciones educacionales en las escuelas, que como se tiene planteada no se logra el aprendizaje en ellos, puesto que es cierto que las instituciones se preocupan por los contenidos y mallas curriculares, por el cumplimiento y la evaluación de los mismos, obviando aspectos del entorno que influyen en el desarrollo integral. También se debe reorientar las metodologías, aportar un ambiente de aprendizaje real que les permita estructurar un conocimiento en base de desarrollo de habilidades propias